¿Quién fue realmente Elena Petrovna Blavatsky? ¿Una visionaria tocada por los dioses, o una farsante habilidosa en el arte de la sugestión? Imagina que el tiempo se disuelve por un momento. Las agujas del reloj giran hacia atrás y aterrizas en una biblioteca polvorienta en San Petersburgo. Afuera, la nieve muerde los cristales. Adentro, una mujer de mirada penetrante escribe sin descanso. Sus manos tiemblan levemente, no de fatiga, sino por la intensidad de lo que le dictan las voces que solo ella parece oír. Dicen que Blavatsky no escribía, que más bien transcribía. ¿Pero quién le dictaba? ¿Los Mahatmas del Tíbet? ¿O acaso los ecos de su propio deseo de ser inmortal? En su libro La doctrina secreta, Elena proclamó que la humanidad es el fruto de razas raíz que provienen de otros planos de existencia. Una cosmología más antigua que la Atlántida misma. ¿Delirios? Tal vez. Pero entonces, ¿por qué resonaron tanto en mentes como la de Kandinsky, Thomas Edison o incluso Gandhi? Ahí empieza el misterio. Elena nació en 1831, en lo profundo del Imperio ruso. Desde pequeña hablaba de seres que otros no veían. A los 8 años decía recordar vidas pasadas. Pero lo más inquietante es que no pedía que la creyeras. Simplemente lo decía, como quien recuerda que comió ayer. A los 17, escapó de un matrimonio concertado y emprendió un viaje que la llevaría a Egipto, India, el Tíbet, Londres y Nueva York. Pero cada paso parecía movido por un guión cósmico, como si algo la empujara más allá de su voluntad. ¿Sabes lo que es recordar una vida en Lemuria mientras das un paseo por Hyde Park? Escribió una vez en una carta que nunca se publicó oficialmente. Y no es que lo dijera en tono metafórico. Lo decía como quien afirma que está lloviendo. Y sin embargo, hay quienes aseguran que todo fue un elaborado montaje. Que Elena manipulaba fenómenos físicos, que usaba trucos de ilusionismo para simular presencias etéreas y cartas que aparecían de la nada. La Sociedad de Investigación Psíquica incluso la llamó la impostora más hábil y fascinante de la historia del ocultismo. Pero piensa en esto. ¿Y si ser impostora no era más que el precio que debía pagar por traer un conocimiento que aún no estábamos listos para recibir? Como Prometeo robando el fuego, Blavatsky descendió a los infiernos de la sospecha pública para entregar una chispa de lo eterno. Porque no solo fundó la Sociedad Teosófica, desafió el cristianismo, la ciencia mecanicista y la visión occidental del alma. Y lo hizo desde un cuerpo frágil, enfermo, que parecía resistirse a tanto fuego interno. En uno de sus últimos escritos, Blavatsky dijo: el verdadero ocultista no busca la aprobación de los hombres. Su templo es interior, y sus dioses no responden a oraciones, sino a vibraciones del alma. ¿A quién le hablaba cuando escribió eso? ¿A sus discípulos? ¿A ti? ¿A una versión futura de ti mismo que aún no has descubierto? Hay una historia poco conocida. En Adyar, India, donde funcionaba la sede de la Sociedad Teosófica, se decía que algunas noches Elena desaparecía. Su habitación quedaba cerrada por dentro, pero al amanecer, la cama seguía intacta y su cuerpo olía a sándalo y nieve. Un olor imposible. ¿Era un signo de bilocación? ¿O simplemente parte del mito? El propio Jiddu Krishnamurti, que fue niño prodigio de la sociedad, terminó por renegar de la institución que ella creó. Dijo que ninguna organización podía contener la verdad. Y sin embargo, en su mirada aún brillaba el fuego que ella encendió. Quizás eso es lo que hace Blavatsky con quienes la rozan. No deja certezas, solo brasas ardiendo en el pecho. Y esa es la paradoja. Tal vez no importa si fue real o no. Tal vez lo único que importa es lo que despertó en ti cuando por primera vez escuchaste su nombre. Porque no estamos aquí para resolver un enigma. Estamos aquí para convertirnos en uno. ¿Y si Blavatsky no fue un ser humano, sino un portal? Sí, un punto intermedio entre el mundo visible y el invisible. Una grieta, una fisura cósmica por donde se filtró algo que la mayoría no puede nombrar sin temblar. ¿Demasiado? Quizás. Pero escúchame, ¿acaso tú mismo no has sentido, a veces, que algo te observa desde dentro? Lo que inquieta no es si sus palabras eran verdad o mentira. Lo que inquieta es que en algún lugar de tu ser, resuenan. Eso no puede falsificarse. Ella hablaba del yo superior, ese que no se corrompe con el tiempo, que no envejece, que no muere. El Atman hindú. El Cristo interno. El Ka egipcio. Ese núcleo inmutable que, aunque olvidado, permanece. Y decía que, para despertar a ese ser, era necesario morir antes de morir. Un acto de alquimia interior.
no a través de rituales banales o fórmulas baratas, sino atravesando la noche del alma, enfrentando los fantasmas internos y quemando las máscaras. Pero aquí viene el giro. Porque mientras algunos discípulos la veneraban, otros comenzaron a dudar. Una mujer llamada Emma Coulomb, ex empleada suya, publicó cartas que aparentemente probaban que Blavatsky falsificaba fenómenos psíquicos. ¿Montaje? ¿Manipulación? ¿O quizás esas cartas también fueron sembradas? Quizás, como en las enseñanzas herméticas, la verdad debía esconderse tras un velo de escándalo para protegerse de los indignos. El misterio no era lo que decía. El misterio era lo que provocaba. Y entonces, como en todo buen mito, surgió el silencio. Blavatsky enfermó. Su cuerpo se quebraba, pero su mente seguía proyectando visiones como relámpagos. Fue en Londres donde terminó su viaje físico. Pero su alma había comenzado a desdoblarse mucho antes. Dicen que en sus últimos días escribía con los ojos cerrados, que sus pupilas se volvían blancas, y que hablaba en lenguas antiguas que ningún erudito reconocía. Una noche, según testigos, gritó: «El guardián del umbral viene por mí». ¿Delirio? ¿O simplemente una conciencia demasiado despierta para el mundo que la rodeaba? Mira, hay algo que no muchos saben. En una de sus cartas privadas, Elena habló de una biblioteca etérica, un lugar que contenía todo el conocimiento pasado, presente y futuro. Lo llamó los registros acásicos. Años después, Edgar Cayce diría lo mismo. Y en el siglo XXI, hasta científicos cuánticos comenzaron a teorizar sobre una memoria del universo incrustada en el vacío. ¿Cómo lo supo Blavatsky? ¿O es que no lo supo, sino que simplemente lo recordó? A veces pienso que no vino a enseñarnos nada, sino a despertar en nosotros el recuerdo de algo que siempre supimos. La humanidad moderna, perdida entre algoritmos y pantallas, se ha olvidado de mirar hacia adentro. Blavatsky, con toda su sombra, con todo su drama, gritaba algo esencial. Despierten. Despierten del hechizo de la forma. Despierten del dogma de los sentidos. Despierten del falso yo. No importa si fue una santa o una charlatana. Importa que fue un espejo que devuelve tu rostro, pero milenios más viejo. Tal vez ella no trajo verdades. Tal vez trajo preguntas que arden como verdades. Y si el precio de tocar esos fuegos era ser llamada farsante, bruja, embaucadora, entonces lo pagó con gusto. Porque en el fondo, ella sabía que los verdaderos iniciados no creen ni niegan. Intuyen. Y tú, sí, tú que estás viendo este video hasta aquí, tú no eres casualidad. Has sido llamado. Tal vez Blavatsky aún murmura desde algún rincón del éter. Tal vez tú también llevas su chispa en la sangre. Y solo estabas esperando escuchar esta historia para recordarlo. ¿Qué es una mentira si despierta una verdad? La historia de Blavatsky no se mide con reglas humanas. Se mide con símbolos, con silencios, con ecos que vibran más allá del lenguaje. Ella no enseñaba datos. Desencadenaba tormentas internas. Y ahora, quiero contarte algo que no está en los libros. En ciertos círculos ocultistas, esos que no tienen nombre, que no buscan seguidores, que ni siquiera usan palabras, se dice que Elena no fue una sola persona. Que fue un receptáculo. Una manifestación humana temporal de una conciencia más antigua que la humanidad misma. Un tulku tibetano, dirían algunos, una encarnación consciente de un ser espiritual que se manifiesta para un propósito preciso, y luego se disuelve en el tiempo. ¿Y cuál era ese propósito? Romper el velo, quemar la venda, golpear la estructura misma del pensamiento occidental. No para destruirla, sino para mostrar que tras el aparente caos, había un orden divino. Y sin embargo, como todo lo que toca la verdad, fue perseguida, calumniada, ridiculizada, tal como lo fueron Giordano Bruno, Hipatia de Alejandría, Paracelso. Porque cuando el fuego cae en el mundo arde. Pero escúchame bien, el fuego no viene a destruirte, viene a revelarte. Y si Blavatsky cargaba fuego, también cargaba sombra. Era arrogante, insoportable para muchos, controladora, contradictoria, obsesiva. ¿Pero quién puede contener una fuerza cósmica sin que el recipiente se resquebraje? Hay una historia que casi nadie cuenta. Un discípulo le preguntó: «Madame, ¿por qué sufre tanto su cuerpo?» Ella respondió sin pestañear: «Porque estoy pagando por cosas que aún no he hecho». Esa respuesta encierra un misterio que va más allá del karma. Habla de futuros posibles, de realidades entrelazadas,
de pactos que firmamos con la eternidad antes de nacer. Pactos que, como en la obra de Goethe, nos atan a algo que ni siquiera recordamos, pero sentimos. Y mientras el mundo debatía si sus cartas eran reales, si las campanas que sonaban solas eran truco o milagro, ella escribía algo más importante que todo eso. La doctrina secreta, una obra monumental, inabarcable, plagada de simbolismo, numerología, cosmología sagrada y lenguaje enigmático. No es un libro, es una prueba, un laberinto diseñado para que te pierdas, y al perderte, comiences a encontrarte. Cualquiera que lo ha leído lo sabe, no es para entender, es para despertar algo dormido. Uno de sus pasajes dice: la verdadera sabiduría no es producto del aprendizaje, sino del desvelo de aquello que ya habita en ti desde el principio. Entonces dime, ¿fue Blavatsky una fraudulenta? ¿O simplemente, alguien que te obligó a mirar donde no querías? Mira cómo funciona el universo. Los más grandes despiertos suelen dejar tras de sí una estela de confusión, como si su sola existencia desordenara las leyes. ¿Por qué? Porque no vinieron a encajar. Vinieron a recordarte que tú tampoco viniste a encajar. Y aún así, la historia oficial la reduce a una anécdota, a un escándalo, a una mujer excéntrica. Como si alguien que atravesó los Himalayas para recibir enseñanzas esotéricas del Tíbet, en pleno siglo XIX, pudiera ser una simple oportunista. Ella hablaba con Mahatmas. ¿Fantasía? O quizás, lo que llamamos fantasía no sea más que una forma de protegernos de lo real. Y ahora dime, ¿a quién sirve el mundo que no cree en lo invisible? ¿A quién sirve una humanidad que se burla de lo sagrado? A los dormidos, a los ciegos, a los que se arrodillan ante la materia y creen que eso es libertad. Pero tú estás aquí, escuchando esto, porque algo en ti ya no se conforma con la superficie. Blavatsky no vino a darte respuestas. Vino a incendiar las preguntas. Y cuando el fuego es real, no se apaga con argumentos. ¿Has sentido alguna vez que una historia te observa desde dentro? Así es Blavatsky. No se deja comprender. Se deja invocar. Y en este punto, la historia se abre como un loto cósmico. Ya no hablamos de una mujer. Hablamos del arquetipo de la reveladora, la que desafía el sistema de creencias, la que camina entre mundos, la que no pertenece a ninguno, y por eso puede atravesarlos todos. Pero te diré algo aún más inquietante. No es que ella fue la madre del ocultismo moderno. Es que ella todavía lo es. Hay quienes aseguran que su espíritu nunca se fue, que continúa caminando entre nosotros. Cambia de forma, de nombre, de rostro, pero el fuego es el mismo. A veces escribe libros que nadie entiende. A veces aparece como una mujer anónima en un tren. A veces simplemente es un pensamiento fugaz en tu mente que dice: despierta, todo esto es un velo. Y si esto te suena exagerado, romántico, iluso, es porque aún estás midiendo el mundo con la regla del consenso. Pero dime, ¿acaso crees que el conocimiento real vive en Wikipedia? No, vive en los márgenes, en los susurros, en los sueños que vuelven cada luna llena con un símbolo que no logras descifrar. ¿Sabías que antes de morir, Blavatsky dijo que regresaría? Y algunos aseguran que lo hizo, en cuerpo astral. La historia está plagada de testigos, personas que afirman haber sentido su presencia en rituales, en bibliotecas olvidadas, en viajes astrales donde una figura robusta, con mirada penetrante y un cigarro humeante, aparece sin previo aviso para decirte una frase que no comprendes, hasta que cambia tu vida. ¿Es esto locura? ¿O será que la locura es vivir atrapado en lo literal? Los teósofos más antiguos sabían algo que la ciencia aún no acepta. El alma no obedece las leyes del tiempo lineal. La conciencia se fragmenta, se derrama, se esconde, y luego se revela. Blavatsky fue solo un nombre, una forma, una grieta por donde lo invisible comenzó a filtrarse. ¿Quieres saber qué duele más que la mentira? La verdad dicha en el momento equivocado. Y ella lo sabía. Por eso no se molestó en convencerte. Solo dejó migas, rastros, fragmentos para que tú mismo reconstruyeras el mapa, si te atrevías. La doctrina secreta no está escrita para lectores. Está escrita para alquimistas del alma, para los que mueren simbólicamente y renacen sin nombres. ¿Y sabes cuál era su enseñanza más peligrosa? No era sobre los Mahatmas, ni sobre los planos etéricos, ni siquiera sobre Atlántida. Era esto: tú no eres quien crees que eres, y el mundo no es lo que te han enseñado. Esa frase, dicha con poder, derrumba sistemas enteros.
No puedes decirle eso a un mundo educado para obedecer. Por eso intentaron ridicularla. Pero hasta eso le funcionó. Porque mientras el mundo la llamaba charlatana, ella se reía en el fondo del samsara, sabiendo que cada insulto encendía más la curiosidad de los que ya no encajaban. Los llamados. Tú. Sí, tú. Porque si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en tu sangre, en tu memoria estelar, que reconoce estas palabras aunque nunca las hayas oído antes. Blavatsky solo fue una chispa. Pero tú podrías ser el incendio. Y ahora que hemos viajado tan lejos, quiero que cierres los ojos por un momento. ¿Qué ves? Tal vez una figura sentada frente a una lámpara de aceite. Tal vez una mujer con un libro abierto, los ojos como túneles que te atraviesan. Tal vez te ves a ti. ¿Y si Blavatsky no fue una persona, sino una llave? Una puerta viviente hacia lo desconocido. Piensa en esto. ¿Por qué despierta tanta polarización incluso hoy? ¿Por qué, más de un siglo después de su muerte, sigue dividiendo opiniones, despertando pasiones, avivando llamas? Porque su energía no está contenida en el pasado. Está viva en el inconsciente colectivo. Está donde habita el símbolo. El tarot la muestra en la suma sacerdotisa. Los sueños la ven con forma cambiante, como Isis velada. Los místicos la reconocen como una encarnación del arquetipo de Sofía, la sabiduría eterna que se manifiesta cuando el mundo está por olvidar su esencia. Y sin embargo, ¿no es acaso propio del misterio el dejarse atacar? ¿No es el destino de todo lo elevado ser primero rechazado, luego ridiculizado, y solo después, a veces siglos después, comprendido? Pero no quiero que termines este viaje pensando en ella como un personaje histórico. No, quiero que la sientas como una chispa que se encendió en tu pecho, una pregunta que aún no has formulado, una vibración que acaba de activarse, un recuerdo que no sabías que tenías. Porque el verdadero mensaje de Blavatsky no está en sus libros. Está en lo que tus ojos hacen cuando los cierras después de leerlos. Está en lo que ocurre en tu alma cuando algo dentro de ti dice: esto lo sabía, pero lo había olvidado. Ella misma escribió: no hay religión más elevada que la verdad. Y la verdad, no es una frase. Es un estado de conciencia. Es lo que se revela cuando el ego se rinde, cuando la mente deja de preguntar, cuando el alma escucha por fin la música que ha sonado desde el principio. Y entonces, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo, entiendes. Blavatsky no vino a decirte quién era ella. Vino a preguntarte quién eres tú. Y esa pregunta aún está vibrando en el aire. ¿La oyes? Haz silencio. Escucha. Es el murmullo que se esconde detrás del ruido del mundo. Es el eco de los antiguos, el llamado de los iniciados, el susurro de la sabiduría que siempre ha estado contigo. Y si logras oírlo, entonces ya no importa si Blavatsky fue mística o impostora. Lo único que importa es lo que tú hagas con el fuego que ella encendió.